Bueno, entonces muy buenos días otra vez para todos ustedes. Bienvenidos a esta última clase, lección 8 de la Biblia en el principio. Vamos a empezar con oración. Oremos. Dios de amor, leemos las historias de los patriarcas, nuestros ancestros espirituales, y vemos sus pecados y sus debilidades muy claramente. Nosotros también somos seres pecaminosos y débiles, pero en tu gracia no los rechazaste y tampoco nos rechazas a nosotros. De verdad, eres un Dios de amor, que el mundo vea tu amor en nosotros. Amén. Bueno, vamos a las preguntas de introducción y les pide en el chat pensar en esa pregunta. En esa historia, la historia de Isaac y Rebeca, um, ¿alguien sabe quién era Rebeca? Vianney. Rebeca era la hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. Podía ser la sobrina de Abraham. Sí, sí, así es. Un familiar. ¿Y cómo llegaron a casarse? Isaac y Rebeca. ¿Cómo llegaron a casarse? ¿Cuál es esa historia? Luis, sí. Bueno, Ah, para hacer la corta historia es porque eh, Isaac mandó a un siervo, sirviente de él, para que consiguiera esposa, y él oró al Señor para que le guíe, y Dios le puso en el camino de él a Rebeca, y así le trajo. Y según historia dice que Isaac vio que era muy hermosa, y se casó y se enamoró y se casaron. Para hacer corta la historia. Así. sí, sí, así es. Pero sí, recuerden, Abraham envió al siervo um, para, para buscar una esposa. Pero sí, eso es la historia. Interesante, ¿no? Que mientras estaba orando, Dios envió a Rebeca a estar en el pozo para alimentar a a sus camellos y a él también. Eso es interesante. El amor de Dios grande. Dios provee todo lo que necesitamos y puede hacer cosas maravillosas. Y vemos ese amor a primera vista de Isaac y Rebeca. Um, Como una historia muy romántica. Pero sí, vamos a las otras preguntas. ¿Qué patrón vemos en los personajes principales de Génesis y a lo largo de la escritura? Bueno, hemos leído unas historias de los personajes principales de Génesis, pero sabemos que hay muchísimas más historias acerca de los personajes principales. Pero ¿qué patrón vemos con todos ellos? Elise. Pastor, pienso que el patrón que tenían era que todos ellos tenían temor de Dios, obedecieron la voz de Dios porque ya tenían ese plan, ese proyecto para sacar su descendencia, que tuviera también temor de Dios. En ese sentido, pienso que era el común denominador. Fíjese que Abraham envía hacia su tierra a gente que no fuera pagana, sino que tuviera también temor de Dios. Y el criado participa también en lo mismo. Él ora, él entiende que Dios tenía que tener el consentimiento de todo lo que ellos iban a hacer para buscar esposa para Isaac. Eh, la, la misma historia cuenta el desarrollo de cómo acontecen todos los eventos y vemos que se destaca es la voluntad
de Dios, que se dieron las cosas como debían ser para sacar de allí un pueblo santo. Sí, Gracias. sí. Bueno, vemos el temor de Dios en todos los personajes principales y también el gran amor de Dios para con ellos, siempre guiándolos y protegiéndolos y esa promesa del Salvador. ¿Qué otro patrón vemos? Porque tenemos muchísimas historias, pero no todas son buenas. Creo que Atanasio, bueno, nos da una pista, la mentira y la obediencia. Vemos historias de obediencia y también historias de mentira y también otras cosas, como historias llenas de pecado, historias horribles, cosas que hicieron que fueron pues muy malos. Y bueno, si ustedes van a leer aún más en esa historia, en Génesis, van a ver que Moisés mató a un Egipto. Moisés bueno, enojo, mató a alguien. Pero, ¿qué sabemos o conocemos de Moisés también? Que él era fiel y obedeció también, am, gracias al amor y paciencia de Dios. Bueno, Elise, sí. Sí, quería complementar, pastor, en el sentido de que muestra en el Génesis que fueron hombres y mujeres, seres humanos como nosotros, con debilidades en la carne, eh, que le fallamos a Dios, pero también vemos la oportunidad de que Dios muestra su amor, su misericordia para levantarlos, para otra vez eh, agarrarnos de Él y empezar de nuevo. Podemos tener oportunidad nosotros cada día de volvernos a Él y comenzar de nuevo. No hubo ninguno de ellos que no tuviera fallas, que no tuviera errores como nosotros. Muchas gracias. Sí, no, eso es la cosa, ¿no? Vemos seres humanos igual como nosotros, con pensamientos, acciones y obras pecaminosas durante todas sus vidas. Pero ¿qué vemos que es constante? El amor de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué incluye Dios detalles así acerca de Adán, Noé, Abraham, Jacob? Pienso yo que si yo iba a escribir una Biblia, una Biblia santa, no, bueno, no pondría como historias de pecado, cosas así. Yo pondría como historias santas, historias con personajes buenos, personajes perfectos. Pero Dios, en su sabiduría, incluyó detalles y historias así acerca de Adán, Noé, Abraham y Jacob. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué incluye Dios detalles así acerca de los personajes principales de Génesis? Pastor, Sí, José David, sí. yo pienso con respecto a ello, para demostrarse que no era como que todos queremos, ¿no? Hacer un relato de nuestra historia, lo más bello, lo más hermoso, que todos se enteren, qué bueno, qué bonito, que etcétera, etcétera. También es bueno ver lo malo, lo negativo, porque hemos nacido de un ser pecaminoso, y no era pues santo. Todos hemos nacido hasta la fecha.
Entonces, en ese tiempo de la descendencia de Adán hasta la actualidad, era que antes no era el bautismo, era la circuncisión, ¿no? Para que muera el viejo Adán, la vieja persona. En lo actual ya somos nuevos seres, ¿no? Con nuestro Señor Jesucristo. Para eso, para que veamos la historia de cómo era antes, guerreros, creyentes, creían bastante, tenían fe única en Dios, en comparación de ahora. Gracias. Bueno, vemos la vida sin Dios, la vida de pecado, pero también vemos que una y otra vez vemos el amor de Dios para con ellos y también nosotros, que una y otra vez los trajo a la palabra de Dios en su amor una y otra vez, diciendo de que, pues tú eres mío. Ah, voy a tener gracia y misericordia para con ustedes. Voy a mostrar mi amor a ustedes. José David Castro, sí. Profesor, Dios puso eso, ¿verdad? Nos incluyó en esto para que tuviéramos como ejemplo, ¿verdad? Todo lo que aquellos hombres en aquellos tiempos, ¿verdad? Que Dios confió en ellos, ¿verdad? Que lo tomáramos para que nosotros aprendiéramos de esto, de la historia, ¿verdad? No para que seamos como ellos, sino que son ejemplos para que nosotros mejoremos y no cometamos estos errores, ¿verdad? Porque Dios dice que nos da libre albedrío podemos escoger entre lo bueno y lo malo, pero también nos da el conocimiento, que sabemos que solo con Él podemos ser salvos. Pero en la Biblia también nos habla que sin santidad nadie verá al Señor. Vemos cómo Moisés comete error, cómo Adán, cómo no, ¿verdad? Perdón, Noé cometió el error de embriagarse, ¿verdad? Y todas las historias que nosotros miramos, David, cómo le falló al Señor Jesús, ¿verdad? Con la esposa, con la mujer de su amigo, ¿verdad? Uriel Eteo, y muchos ejemplos que hay en la Biblia y no vamos a terminar de hablar, pero son para que nosotros mejoremos, son para que nosotros aprendamos y también el Señor nos enseña por medio de su palabra que debemos de ser obedientes, no solamente decirlo y decir yo sigo a Cristo, sino obedecer su palabra y cumplirla, porque si nosotros no obedecemos lo que el Señor nos manda, entonces le estaríamos fallando. Hay mentira, hay amor, hay de todo en la Biblia, pero el Señor Jesucristo siempre está con los brazos abiertos para darnos una oportunidad y que nosotros reconozcamos que estamos verdad, en las manos del Señor Jesucristo. Dios me los bendiga. Sí, gracias por ese comentario. Y veo en el chat también los comentarios. Y uno dijo, bueno, nos da los ejemplos de lo bueno y de lo malo. Pero sí, eso es interesante. Tenemos esos dos caminos, ¿sí? Lo bueno y lo malo. Y la cosa es, queremos pensar que podemos decidir por nosotros si queremos, bueno, el camino que queremos elegir. Pero sabemos que nacemos en pecado. Nacemos con esa naturaleza pecaminosa. En realidad, no podemos elegir nuestro camino. Estamos destinados a hacer lo malo por nuestra naturaleza pecaminosa. No podemos decir un día, bueno, yo quiero ser perfecto, entonces voy a ser perfecto. Sabemos que no podemos hacerlo. Vamos a pecar una y otra vez. Entonces, Dios nos da esos ejemplos, esas historias para ver que la cosa más grande de la Biblia, el amor de Dios para con nosotros. No para que podamos simplemente elegir lo bueno por pues voluntad nuestra, sino por la voluntad de Dios, por la gracia de Dios. Sabemos que hemos pecado en muchas maneras. Palabras, pensamientos, acciones. No podemos elegir lo bueno, pero gracias a Dios nos envió a Jesús, nos obró fe en nuestros corazones
para que podamos vivir diferente gracias a Él. Pues como dijo José David, en todas esas historias vemos el amor de Dios, de que una y otra vez ellos fallaron, pero vemos una y otra vez el amor de Dios. Dios repitió sus promesas a ellos cada vez y los trajo a su palabra, a su voluntad una y otra vez, por la gracia de Dios. No por voluntad de ellos, no por su razón, sino por la gracia de Dios. Entonces, si ustedes van a leer toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento especialmente, vemos esa historia de Dios llevando a cabo su promesa a través de seres humanos pecaminosos. Dios muestra su amor para con pecadores una y otra vez. Dios lleva a cabo sus promesas a pesar de nuestro pecado. Y eso es el amor de Dios grande que vemos también en nuestras vidas. No hemos merecido nada de Dios. No hemos merecido ser elegidos. No hemos merecido creer en Dios. Pero Dios en su amor obró en nosotros la fe, dio su palabra a nosotros para que creamos en Él. Sí. Y bueno, sí, también aprendemos muchos de esos ejemplos. Aprendemos del amor de Dios y aprendemos cómo el pecado arruina las vidas de seres humanos. Vemos que sí, el pecado es malo, pero la gracia de Dios es más. Bueno, eso es una cosa interesante del Antiguo Testamento y de hecho de toda la Biblia, que incluye esas historias de pecadores pecando una y otra vez. Pero la cosa más importante es que vemos el amor de Dios una y otra vez, aún más. Bueno, gracias por sus comentarios y vamos a considerar y consolidar esas preguntas para repasar la historia de Génesis, capítulo 27, versículos 1 al 29. Esta es la historia de Jacob y Sara, engañando a Isaac para obtener la bendición. Entonces, sí, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Elis. Bueno, tengo en mis anotaciones Dios, Abraham, el criado, los varones que iban con el criado, Isaac, Rebeca, Labán, el hermano de Rebeca, Betuel, Milca, la nodriza, Sara, el ángel que iba delante del criado. Eso fue lo que yo encontré. Bueno, Gracias. sí, también de esa historia de 24. Sí, una lista completa. Pero sí, para estas preguntas vamos a enfocarnos en capítulo 27. Pero muchísimas gracias por ese buen trabajo, esa buena tarea. Vianney, sí. Los personajes de Génesis 27 es Isaac, Rebeca, Esaú, el hijo mayor, y Jacob, el hijo menor. Sí, bueno, pues los personajes principales y creo que únicos de capítulo 27. Alex, ¿sí tiene algo más? Sí, sí, profesor, yo veo también en el capítulo 27 los personajes son también los animales, ¿verdad? Pues sí, vamos a categorizarlos como personajes, sí, pero también puede funcionar como objetos. Pero sí, eso es el ganado. Sí, Gracias por ese comentario. Vamos a
Por eso vamos a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Vianney, sí. Armas, aljaba, arco, campo, casa, guisado, ganado, cabritos, la cabra, vestidos, pieles de los cabritos. Nada más encontré esos. Sí, creo que eso es todo. Sí. O si alguien tiene algo más, si quiere añadir a esa lista, creo que esa es completa, esa lista. Bueno, ah, pues eso es una historia interesante también, ah, de que tenemos bueno, esos dos hermanos tan diferentes, un cazador y un pastor. am, Y también que Isaac pidió un guisado para dar la bendición. Am, pero ahí vemos la cosa, la oportunidad para Jacob y Rebeca engañar a, a Isaac. Bueno, Atanasio, sí, ¿Me escuchas? sí. Ah, bueno, menos mal, ahí sí te escuché. Mira, los objetos, pues yo conseguí pues todos que estaban, eh, la mano, la casa, vino, vestido, campo, palpar, día, muerte, ojo, vejez, armas, aljaba, arco, el guisado, comer, ganado, cabritos, cabras, pues entre todos los que pueden haber, yo conseguí esas. Gracias. Así son los objetos. Ah, una lista completa. También gracias, Atanasio. Sí, ¿y dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió? Atanasio, sí. ¿Esa historia ocurrió en Gerar o Berseba? Porque ellos vienen de ese lazo, vienen de allí, que Dios le había dicho que no descendiera a Egipto, y entonces vienen, ahí era cuando Esaú había cogido mujer, y venían, creo que de Berseba, y creo que estaban en Gerar, si no me equivoco, pues ahí no dice, pero yo creo que estaban en Gerar. Sí, bueno, no sabemos exactamente, creo que antes de eso leemos, sí, leyeron nuevos acerca del pozo que ven cuando Esaú era de 40, tomó de mujer a Judith y pedí, bueno, sí, creo que no sabemos exactamente dónde ocurrió, pero sí, tengo aquí como entre las tiendas de Isaac Ah, en sí, su, porque como dice en el capítulo anterior, dice que ellos estaban en Berseba, y esa es ah, tierra de Gerar, creo, entonces por eso yo, pues, hace uno como la conjetura, o hace uno como el paralelo, y dice, bueno, estaban en esa tierra todavía. sí, posiblemente. Y bueno, posiblemente necesito estudiar eso más. No me acuerdo exactamente dónde estaban, pero puede ser versiva. Am, pero sobre todo, el lugar que tenemos en esta historia, en ese contexto, es solamente entre las tiendas de Profesor, Isaac. En profesor, su... perdón, profesor, sí creo que es en Berseba porque yo aquí en mi Biblia tengo un mapa que ahí le da incluso que Berseba era la ciudad principal y grande de ese momento. Entonces creo que sí es Berseba, porque aquí en mi Sí, Biblia de estudio lo tengo así. y también leo en Génesis 26, a versículo 23, y de ahí subió a Beerseba. Entonces parece que sí, en esa zona. Am, y bueno, más específicamente en el campamento de Isaac, entre sus tiendas. Pues, ¿cuándo ocurrió esta historia? Recuerden ustedes que sobre todo con esta pregunta estamos tratando de ubicarnos en la historia de la Biblia. Entonces, muchas veces no tenemos una fecha exacta,
pero sí tenemos las historias que sucedieron antes y después de esta historia para ver, bueno, dónde estamos en la historia de Génesis. Entonces, ¿qué pasó antes y después de esta historia? Um, o también puede ser cuando ocurrió en la vida, en las vidas de los personajes principales de las historias. Entonces, ¿cuándo ocurrió esta historia? Luis, adelante. Bueno, yo tengo, o sea, no sé si estoy en el correcto cuando ya Isaac estaba ya viejo y no sabía cuándo. Él pensaba que ya iba a morir, pero no sabía cuándo. Entonces, por eso se apresuró a querer a bendecir a sus hijos, ¿cómo es? A Esaú. Yo lo tengo eso, pero no sé si estoy en lo correcto. Sí, eso es Porque él lo se que quedó. leo. Ajá. Sí, eso es lo que leo también. En el primer versículo, aconteció que cuando Isaac envejeció, entonces Isaac ya está, bueno, poco viejo y casi ciego. Alex, sí, ¿tiene algo más? Sí, profesor, yo digo que más o menos alrededor del año 1760 antes de Cristo. Sí, bueno, si queremos adivinar bueno, posiblemente alrededor de esa fecha. Pero sí, no sabemos exactamente cuándo, como una fecha. Ah, pero bueno, gracias por el comentario, Alex. José David Castro, sí. Profesor, o sea, la verdad que esta historia sucede pues en la época de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Eh, Está aproximadamente, como dijo el hermano, casi, ¿verdad? Ahí en el año 2000 antes de Cristo. Sabemos que primero fueron la descendencia de Noé, después vinieron todas estas cosas, ¿verdad? Los patriarcas, ¿verdad? Porque no, como dice usted, no tenemos una fecha exacta, pero sí, ¿verdad? Sabemos que fue en ese tiempo, ¿verdad? Donde ya Isaac ya había envejecido, ¿verdad? Y todo lo que sucedió pues en la historia, pero sí, aproximadamente en ese tiempo. Gracias. Sí, en la época de los patriarcas. Bueno, lo que sabemos es Isaac ya está muy grande, casi ciego. Y Esaú y Jacob ya tienen entre 73, 77 años, algo así. Y hace tiempo Esaú ya se había casado con dos mujeres hititas y eso no les agradó a sus padres. Esaú le había vendido a Jacob su primogenitura por un guiso de lentejas. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver esa historia, una historia interesante también. Y cuando Rebeca estaba embarazada con los gemelos, el Señor le dijo, en tu seno hay dos naciones. Dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Eso es el contexto de esta historia. Tenemos esos eventos que nos llevan a esta historia y nos ayudan a ver, bueno, más claramente las cosas que pasan en esta historia. Bueno, ¿cuál es el problema o los problemas de esta historia? ¿Cuál es el problema? José David Castro, sí. Ahí el problema de la historia es, ¿verdad? Vemos cómo Jacob le roba, ¿verdad? A Esaú le roba, ¿verdad? La primogenitura y vemos cómo también Rebeca se hace partícipe de una mentira, engañando, ¿verdad? A Isaac, porque no veía. Eh, y el problema es, ¿verdad? Ahí que
ellos están peleando, ¿verdad? Una bendición, pero vemos también cómo Esaú vende, ¿verdad? Mejor dicho, por hambre, por codiciar, ¿verdad? Él deseó prefirió un platillo, ¿verdad? De comida que lo que iba a recibir de parte, ¿verdad? De su padre, primeramente de Dios y de su padre biológico, Isaac, una bendición grande. Entonces, por tener un deseo de algo, ¿verdad? Que no iba a saciarlo en su vida, ¿verdad? Él prefirió comer que recibir una bendición, ¿verdad? Cambiar la primogenitura, ¿verdad? De su primer hijo, ¿verdad? De Isaac. Y vemos, ¿verdad? Cómo el problema, ¿verdad? Sucedió a raíz de ahí, ¿verdad? De cómo fue ese intercambio y él se dejó robar, porque él se dejó robar eso, ¿verdad? De eso, hermano. Gracias. No, gracias por el comentario, Vianney. Sí, adelante. Hola. Pro- Bueno, Isaac, aquí el problema que yo veo es que por el favoritismo de Isaac, él querer bendecir a al hermano, ¿cómo se llama? A Esaú, pero Isaac sabía que Dios había designado a Jacob, pero por el favoritismo de Isaac, él quería bendecir a su primer hijo favorito. Yo veo ese el problema, o sea, la necedad de Isaac de querer bendecir a su hijo mayor, a Esaú, cuando Dios había designado a Jacob. Sí, así es. El favoritismo vemos mucho en esta historia. Luis, sí. El principal problema que yo veo en la historia es que él se quedó ciego y de ahí vino todos los otros problemas. Porque él, si es que no hubiera estado ciego, tal vez era diferente la historia. O sea, yo veo el principal problema eso, la ceguera que él tuvo. Bueno, interesante pensar en eso, si no tuviera ciego. Pero bueno, pues creo que lo que Viane dijo tiene mucha razón, que a raíz de los problemas parece que viene del favoritismo de los dos. Isaac am, prefirió a Esaú y Rebeca a Jacob. Entonces eso trajo muchos problemas en esta historia, como vemos. El engaño, la mentira, am, todo eso. Y sí, vemos ese patrón también en esa familia de engañar y manipular en la familia. Y bueno, vemos que Dios había prometido que el mayor servirá al menor. Entonces vemos el favoritismo de Isaac y también de Rebeca. Pero bueno, pues vemos a Rebeca tratando de ayudar a Dios, um, jugar Dios en su vida y decir, bueno, Dios había prometido que el mayor servirá al menor, entonces necesito asegurarnos de que eso pasa. Entonces voy a mentir a mi esposo y utilizar a Jacob para hacer esa mentira. Entonces eso es, pues, esos son los problemas grandes. ¿Y cuáles eventos ocurrieron en esta historia? ¿Alguien um, desea contarnos la historia, la, los eventos? Sí, gracias Atanasio por su comentario. Rebeca, bueno, no tenía paciencia. Quería hacer más rápido Dios, lo que Dios prometió. ¿Alguien desea contar los eventos de esta historia? Recordarnos de los eventos. Luis, sí. Bueno, no sé si esté en el correcto. Yo tengo que se hicieron el guisado y el pecado, engaño, bendición, porque todo Rebeca planeó para hacer todo lo malo, ¿no? O sea, yo pensaba que estaba haciendo el bien, pero a la larga era un engaño, un pecado que estaba haciendo. Eso lo tengo yo, pero no sé si estoy en lo correcto.
Sí, bueno, Rebeca estaba pecando en eso, tratando de engañar a su esposo, y pensando que, que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero sabemos que eso es no lo que quiere Dios, el engañar, la mentira. Eso no es como Dios funciona. Am, Dios tenía un plan. Dios puede hacer las cosas. Hemos visto todas las cosas que Dios am, había hecho por esa familia. Como dar hijos después de 100 años. Am, Eso es lo que Dios puede hacer. Pero Rebeca aparentemente no confió en Dios y su promesa en ese momento. Bueno, ¿alguien desea contar como los eventos, un resumen de la historia, resaltando los eventos importantes? José Pastor, David. antes de ello, realmente, no sé, es un pecado, decimos nosotros, en la cual estaba engañando Rebeca a Isaac, a su esposo. Pero ya Rebeca sabía lo que iba a pasar con los hijos, pero no sabía qué hacer, porque iba a pecar. Pero esta es una obediencia que ella tuvo a realizar este engaño, ¿no? Porque ahí claramente la ha hecho el mayor para hacer a su hermano menor. Iba a obedecer en todo. Mas no sé cómo será esta historia porque hay cosas que a uno lo pone medio raro. Gracias. Sí, bueno, eso es. Rebeca pensó que estaba haciendo la voluntad de Dios, incumplir esa promesa por sí mismo, pero sabemos que eso es, Dios no pidió a Rebeca hacer eso, mentir y engañar a su esposo. Eso no era la voluntad de Dios, mentir y engañar. Am, Ella no tenía paciencia con el tiempo de Dios, los planes de Dios. Dios sí iba a hacerlo. Pero según su voluntad y su camino. Vianney, ¿sí? Yo ¿puedo leer la historia? Sí, bueno, pues son 29 versículos, entonces si puede hacer como un resumen de los eventos, eso sería aún mejor, según esta pregunta, para hacer un resumen. Sí, Sí puede, sí puede. sí. Bueno, cuando Isaac envejeció y bueno, ya quedó ciego, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo que lo bendijera, que le diera bendición haciéndole un guisado para que él pudiera bendecirlo. Y le dijo que tomara sus armas y que saliera al campo a traerle una caza y le preparara el guisado, su guisado favorito. Rebeca estaba, me imagino que estaba como escondida escuchando lo que su padre lo que Isaac le estaba diciendo a Esaú, y fue a decirle a Jacob, su hijo menor y su favorito, que que Isaac, perdón, había hablado con Esaú, su hermano, para decirle que le trajera un guisado para que él le diera su bendición. Entonces Rebeca le dijo que fuera al ganado y que le trajera unos cabritos de las cabras para que ella pudiera prepararle el guisado a Isaac como a él le gustaba, y así él recibiera la bendición de su hermano. Jacob le dijo a Rebeca que su hermano era velludo y él era lampiño, que si su padre lo tocaba, pues lo iba a cachar en la mentira lejos de bendecirlo, lo iba a maldecir. Pero su madre le dijo que sobre ella cayera esa maldición y le dijo: obedece mi voz, ve y tráeme lo que te pido. Entonces él fue y tomó los cabritos y se los trajo a su madre. Rebeca preparó los guisos y como a Isaac le gustaban, y tomó también vestidos de Saúl, le dijo a Jacob que se los pusiera, y también sobre su piel puso las pieles de los cabritos.
por si Isaac lo tocaba, pensara que sí era Esaú, su hijo mayor. Entonces, Jacob fue a la habitación de Isaac y le dijo le dijo, Padre mío, heme aquí. Y Isaac le dijo que quién era, y Jacob le dijo que él era Esaú, su primogénito, y le dijo, levántate, ven, siéntate y come lo que te traje. Entonces Isaac le dijo a, a Jacob que cómo tan pronto había conseguido el guiso. Y entonces, pues, creo que hasta ahí era, ¿no? La historia. Ah, sí. Y No me estoy pasando. no, sí, sí, Y sí, sí. entonces, sí. No, siga, siga. Y pues ya Isaac tocó sus manos y vio que pues sí tenía vello, y entonces ahí ya le dio su bendición. Sí, así es la historia. Gracias por ese resumen. Lo siento por ah, sorprenderle con eso, hacer ese resumen sin leer. Simplemente no, gracias por hacerlo. Muy bien hecho. Am, a veces eso nos ayuda, esa pregunta nos ayuda bueno, saber la historia o conocer la historia mejor, a poder contarla, los eventos por memoria, eso, o con la ayuda de la Biblia, pero hacer un resumen, eso nos ayuda mucho. Y también a mí, hacer un resumen de cada historia con mis propias palabras. Gracias por hacerlo. Sí, la pregunta es, ¿se resuelve el problema que mencionamos y cómo? ¿Se resuelve el problema que mencionamos y cómo? Vianney, sí. Aquí estoy así como que la verdad no estoy tan segura de mi respuesta. Eh, pues se podría decir que sí se resuelve porque pues Isaac bendijo a Jacob, quien Dios había designado como portador de la promesa, pero pues también fue a base de pues mentira. Jacob pudo haber dicho que no, eh, pero no lo hizo. Entonces como que ahí estoy así como que en duda. Sí, bueno, podemos decir sí y también no. El problema del favoritismo parece que no, no solucionó, no bueno, no se solucionó, pero vemos que Dios obra para el bien de los suyos y su salvación, aún en medio de una situación triste. Ah, Dios puede obrar el bien ah, aún en una situación pecaminosa por los seres humanos. Dios puede obrar lo bien. Y vemos después de esta historia, Jacob se tiene que ir, pero después, ahí en su tierra, empieza una familia que se llegará a ser 12 tribus, los 12 tribus de Israel, am, que vamos a ver en todo el Antiguo Testamento. Eso es la historia de esa familia. Ahí de esa familia, de esa nación, vino Jesús, nuestro Salvador. Entonces, a fin de cuentas, Dios obró el bien para, bueno, nuestro bien, nuestra salvación a través de esa historia también, a pesar de los pecados de los involucrados en esa historia. Pero sí, gracias por esa. A veces o muchas veces pasa así con los problemas. La pregunta es, ¿se resuelve el problema? Y muchas veces decimos sí y no. Seguimos pecadores, pero Dios obra el bien a pesar de nuestro pecado. Bueno, vamos a consolidar
¿De qué se trata esta historia? ¿Cuál es el punto principal de esta historia? ¿Cuál es el punto principal de esta historia? Como si van a dar un título a esta historia, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el título, el punto principal de esta historia? Luis. Bueno, ahí no estoy tan seguro también en la respuesta es, porque de todas maneras Jacob fue bendecido. No sé si ahí la bendición de Jacob o el engaño, no, exactamente. Ahí está medio, para estudiar un poquito más a fondo no estoy tan seguro en eso, pero eso sería lo que puedo aportar. Puede ser la bendición de Jacob. Puede ser los dos, ¿no? Podemos decir, bueno, el engaño para obtener la bendición. Entonces se trata de engañar a Isaac, pero también de obtener la bendición. Am, sí, como dijo Alex en el chat, gracias. La bendición de Isaac a Jacob y el engaño de Rebeca y Jacob a Isaac. Entonces, es dos cosas, una historia de bendición y de mentira también. Muchísimas gracias por sus comentarios. Sí, bueno, ¿qué pecado vemos en esta historia y confesemos en nuestras vidas? ¿Qué pecado nos enseña a confesar? Atanasio, sí. Pastor, pues ahí vemos que la mentira, el engaño o el fraude, el favoritismo, favorecer a otros, sabiendo que uno no debería hacer eso. Y pues legalmente a uno, llevándolo a la vida cotidiana, pues uno, aún yo lo confieso, pues si a uno está en una situación es X o Y, que no sea familiar o que sea simplemente de amistades o de un empleo, y uno, si lo ponen a escoger entre la persona que uno conoce y el desconocido, uno se lo va al que uno conoce, y eso es inclinar la balanza, así sea injustamente. Bueno, que no sé si entendí muy bien. ¿Puedes repetirlo? Ese pecado que vemos en esta historia o confesemos. El, el engaño para El favorecer a engaño. otro. El Ah, sí, engaño para sí, sí, sí. favorecer a otro. Sí. Y Sí, le decía que, por ejemplo, en la vida cotidiana uno muchas veces incurre en lo mismo porque uno puede hacer algo diferente para favorecer a cierta persona siendo familiar. Pueden ser en un empleo, por ejemplo, que vayan a dar. Y para favorecer al pariente mío, yo puedo decir que ya está lleno el cupo, un ejemplo, y sé que todavía no está lleno. sí, bueno, eso es una cosa, ¿no? Que especialmente en el trabajo, si hay un, bueno, una empresa de una familia y ellos van a contratar a sus hijos, eso puede traer muchos problemas. Hacer favoritismo y decir que, bueno, me gusta más ese hijo, entonces voy a contratar a ese hijo en vez del otro, porque, bueno, por el favoritismo, pero eso trae muchos problemas. Decir que, pues, finalmente no queremos o no amamos a nuestros hijos igualmente. Am, pero sí, gracias por eso, Atanasio. José David, sí. ¿Sabe, pastor? Hemos nacido realmente de una naturaleza pecaminosa en la vida. No solamente, digamos, dentro de un trabajo. En el hogar mismo existe este engaño. Hijo al padre, padre al hijo, y bueno, de diferentes modos. Tanto en la cocina, en el colegio, las amistades, salidas, en fin, son ejemplos que nos dan a nosotros cómo nos pueden engañar que acá Isaac estaba perdiendo la vista, o había perdido, porque hay una edad determinada que perdemos la vista, como yo, por ejemplo, estoy perdiendo paulatinamente la vista, ya la audición no sé cuándo será, ¿ve?
Y así, ejemplos que nos da nuestro Señor Jesucristo, para que estemos prevenidos en creer o en no creer, pero somos pecaminosos. La verdad se hace mentira y la mentira se vuelve realidad. Gracias, pastor. Bueno, un camino muy peligroso, el camino de la mentira. Eso trae muchos problemas y especialmente en la familia es muy fácil hacer. Elise, sí, Pastor, creo que el adelantarnos dentro de los planes de Dios, que no conocemos realmente cómo es que Dios va a hacer para que se cumpla un propósito en nuestras vidas, y queremos como que adelantarnos, ayudar a Dios, que esto es lo que apreciamos en esta historia, en la actuación de los personajes, más que todo de la mamá, y, y no esperar el tiempo oportuno, cómo Dios iba a hacer. Él lo prometió, no sabían de qué manera se iba a cumplir, pero ella se adelantó. Pienso que es eso, el no esperar, no saber esperar el tiempo de Dios. sí, no confiar en el tiempo de Dios. Decir que queremos esa bendición o tal bendición ahora mismo. Am, sí, José David Castro, sí. Y después Alex. Profesor, sí, interesante, es bien bonito, ¿verdad? Estar aprendiendo con Academia Cristo es maravilloso, ¿verdad? Porque no vamos a dejar de aprender nunca, todos no vamos a dejar de aprender nunca. Dice que el que se cree sabio, dice, será ese humillado, pues. Es bonito, ¿verdad? Y es cierto lo que dice la hermana, que muchas veces nos damos prisa y queremos las cosas ya. Siempre queremos las cosas ya, pero es por causa del pecado. Le decimos al Señor cuando estamos en situaciones difíciles, Señor, ayúdame. Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Le estamos cumpliendo al Señor? ¿Estamos escuchando su voz? ¿Estamos poniendo atención a lo que el Señor Jesús nos quiere decir por medio de su palabra? Y siempre queremos apresurarnos y siempre queremos tratar de que las cosas sean ya cuando queremos, pero no es así. Dice la palabra del Señor Jesús que todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de orar, tiempo de reír, tiempo de plantar, tiempo de edificar. Y muchas veces nos queremos apresurar y queremos tomar las cosas como que si nosotros somos los creadores de las cosas y no dejamos al Señor Jesús que nos moldee, porque cuando el Señor promete, cumple, pero tenemos que pasar un proceso para aprender y recibir lo mejor de nuestro Padre Celestial. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. Sí, así es, un muy buen comentario. He pensado así muchas veces en mi vida. ¿Por qué necesito pasar por estos tiempos? Ah, ¿Por qué está pasando estas cosas tan difíciles? Quiero la paz, quiero como tiempos tranquilos en mi vida y muchas veces quiero adelantar las cosas o hacer cosas por mí mismo. Ah, Muchas veces cosas pecaminosas para hacerlo, en vez de tener paciencia y dejar las cosas en las manos de Dios y su tiempo. Pues gracias, José David. Alex, sí, adelante. Sí, profesor, quiero participar también un poquito. Y sabemos que es pecado engañar y mentir, ¿verdad? Y en nuestra vida, en la actualidad, se utiliza mucho las mentiras y el engaño. O sea, yo no, yo por lo menos uso también a veces el engaño y la mentira también. Pero yo sé bien que ese es un pecado. Sí, Gracias. sí, engañar y mentir. Y pues como solo por ejemplo, he visto que hoy en día es muchísimo más fácil mentir y engañar a los demás con el internet. Uno puede decir que, bueno, sea alguien, pero realmente
no es. Uno puede como subir cosas por internet que dice que soy como así, tengo cosas así, voy a hacer con cosas así y mentir a la gente. Eso es muy fácil hoy en día, especialmente con el internet. Y seguramente ustedes han visto en, por ejemplo, Facebook, y cosas así. Mucha gente que están mintiendo, están diciendo que estén o sean como gente o personas que no estén realmente, que no son. Am, Uno puede poner como una imagen falsa de lo que es en el internet. Am, y eso es, bueno, una manera más fácil de engañar y mentir. Y también, Luis, sí, también en las iglesias hay esto, este engaño. Muchas veces las iglesias dicen, bueno, ah, vengan aquí para obtener la paz. Queremos ayudarles, queremos enseñarles la Biblia, pero ¿qué sabemos? Hay muchísimas iglesias que no quieren realmente enseñar la Biblia. ¿Qué quieren? Muchas iglesias quieren el dinero, muchas iglesias quieren el poder sobre otros, las almas y las vidas de otros. Eso pasa mucho, tristemente, aún en las iglesias que supuestamente son cristianas, am, quieren engañar a la gente. Y pedimos a Dios que nunca pasa a nosotros y a nuestras iglesias. Pero todavía es una tentación que usa el diablo de engañar a la gente con ese poder que tienen muchas iglesias. Am, pero sí, eso pasa mucho hoy en día, tristemente. Pero por eso estamos aquí estudiando la palabra de Dios am, para ver lo que nos dice Dios. Y sí, también Alex utiliza la Biblia como instrumento para beneficiarse. Am, pero sabemos que sí, tenemos beneficios de la Biblia, pero beneficios eternos, como el perdón de todos nuestros pecados, la salvación. No tenemos ninguna promesa de Dios que dice que vamos a ser ricos en esta vida. De hecho, es el opuesto. Sabemos que hemos recibido esa promesa de que esta vida será muy difícil para nosotros. Vamos a ver mucha persecución, muchos tiempos difíciles, muchas cosas difíciles en esta vida, especialmente por ser cristiano. Pero gracias a Dios tenemos esas promesas eternas de Dios, que tenemos la vida eterna, el perdón de todos nuestros pecados gratis. Y bueno, pues no necesitamos las cosas de la vida. Realmente eso solo están aquí para servirnos, ser bendiciones para nosotros, para llevarnos a la palabra, a la palabra de Dios, am, solo para ayudarnos durante este tiempo de gracia y nuestra meta, nuestra esperanza es el cielo para con Dios. Y bueno, ya estamos así después de la hora, entonces vamos a seguir con las preguntas. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Con cuáles versos o palabras vemos el amor de Dios? ¿Dónde vemos el amor de Dios? Atanasio. Cuando Rebeca decide, después de de lo sucedido, y ella decide que para que no haya problema entre sus dos hijos y para que Saúl no vaya a matar a Jacob, él decide enviarlo a tierra a casa de su hermano. Y ahí está evitando que haya conflicto en eso. Ahí vemos la mano de Dios obrando, porque igual, usted sabe que así ya los hubiese mandado para allá, él podía ir a buscar o a cazar y a tomar venganza. Sí, vemos el amor de Dios en proteger sus vidas, separarlos para que puedan vivir
más tranquilamente con sus familias. Y pues vemos el gran amor de Dios en que Él da sus promesas divinas a gente pecaminosa, defectuosa. Todavía da su promesa a esa familia que hace cosas así, el engaño, la mentira. Pero sí, como Luis dijo, Dios le perdona. Dios todavía da su promesa a ellos y todavía cumplió su promesa a través de ellos, humanos pecaminosos. Y leemos en Romanos 8, en todo Dios está obrando para el bien de los que lo aman y han sido llamados. Todavía en esas historias pecaminosas, Dios está obrando el bien a través de seres humanos pecaminosos. Y de una familia así, pecaminosa, viene mi Salvador. El Salvador perfecto viene de gente así para salvarme a mí y a ustedes también. Dios nos ha proveído ese Salvador. Y bueno, vamos a la cuarta pregunta. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? ¿Qué pediremos que Dios obre en nuestras vidas después de leer estas historias? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Y pediremos y qué haremos? Atanasio, sí. Pastor, que nos ayuda siempre a decir la verdad y a actuar con sinceridad y esperar el tiempo de Él, porque vemos que igual esta, cuando Abraham también hizo lo mismo, se adelantaron, y ahora Rebeca también lo mismo, se adelanta. Entonces no esperan el tiempo de Dios, y pues que Dios nos enseña a nosotros a esperar el tiempo de Él y a no engañar. Y sabemos que, pues honestamente yo le digo, eso es como inherente en nosotros los seres humanos, porque uno muchas veces, como decía Pablo, queriendo hacer lo bueno, muchas veces hace lo malo, y a veces uno se le sale ahí como el viejo hombre, y eso martiriza mucho, porque hay pequeñas cosas, como dicen, unas pequeñas zorrillas, y que lo llevan a uno a equivocarse o a cometer el error, y uno dice, todavía me falta mucho. Sí, a confiar en los tiempos y caminos de Dios. Vianney, sí. Bueno, yo le pido a Dios que, a pesar de mi naturaleza pecaminosa, que en mis malas decisiones, siempre Él me regrese al camino, porque a veces por cualquier cosita que cometemos mal, nos autojuzgamos y nos laceramos, y lejos de acercarnos, pues nos alejamos. Entonces yo le pediría a Dios eso, que siempre me regrese al camino y que me enseñe a ser como justa y a restituir cada mala decisión que yo pueda tener. Amén. Sí, pedimos que regresemos al camino de Dios. Me gusta eso mucho. Y también lo que dijo Alex en el chat, que no caemos en pecado y que regresamos al camino de Dios. Estar contentos con las bendiciones que tenemos y que no sentimos que necesitamos engañar o mentir para recibir una bendición. Para que sepamos que tenemos las bendiciones de Dios ya. No necesitamos hacer nada para merecer o obtenerlas. Bueno, y vamos a brincar esa pregunta y vamos al tema importante del día. Ya estamos después de la hora, entonces si alguien necesita salir, está bien. Estoy grabando esta clase y voy a subirlo después. Pero sí, vamos a estos temas importantes y después vamos a hablar del proyecto final un poquito, y si tienen preguntas pueden enviarme un chat por WhatsApp o también quedarse después de la clase para hablar más de eso.
La pregunta es, ¿el fin justifica los medios? Pues esta frase o palabras parecidas se ha usado a lo largo de la historia para decir, si el resultado final es bueno, está bien hacer algo chueco. Y la pregunta es, ¿está bien cometer un pecadillo, entre comillas, para hacer algo bueno? ¿Está bien robar si vamos a ayudarle a alguien con lo robado? ¿Está bien abortar a un bebé para que no sufra? Sí, gracias por la respuesta simple, Atanasio. No, no. Pues Dios le había dicho a Rebeca, en tu seno hay dos naciones, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Al menor. Am, pues sí. Otras preguntas acerca de la situación específica de Rebeca, un poco diferente que nuestras situaciones, pero todavía existe esa pregunta, ¿el fin justifica los medios? Jacob y ella sintieron necesidad de engañar a Isaac para echarle la mano a Dios y cumplir sus promesas. Y en ese caso, ¿el fin justifica los medios? Pues esta es una frase peligrosa, porque se podría utilizar para justificar toda clase de maldades. Eutanasia, aborto de bebés, robar, mentir, engañar. En muchos casos uno está actuando en miedo o desconfianza. Pues un dicho, una frase mejor es fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso leemos en Proverbios 3, 5 a 6. Eso, el fin justifica los medios, no es un dicho bueno. Sabemos que eso no es. Eso no funciona con lo que nos dice la Biblia. No podemos pecar para hacer algo bueno, entre comillas. En cambio, confiamos en Dios. Confiamos en sus caminos, en su providencia y sabemos que estamos bendecidos por Él, por su voluntad, no por lo que lo hace, no por lo que nosotros hacemos en nuestras vidas para obtener una bendición. Eso no funciona. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Y pues vamos a otro tema también, la elección. La pregunta es, ¿por qué Dios eligió a Jacob para que fuera el heredero y a Esaú no? ¿Por qué Dios eligió a Jacob para que fuera el heredero y a Esaú no? ¿Alguien tiene una respuesta para esta pregunta? ¿Por qué Dios eligió a Jacob? ¿Por qué? ¿Por qué? Atanasio. La ley dice que Dios hace con quien quiere, cuando quiere y como quiere. O sea, eso ya, si nos podemos especular por qué a este sí, por qué a este no, eso es la misericordia de él. Decidió que era él. Y porque nosotros podemos ver a través de la historia que Neil tenía, como decir, el ADN, de, el ADN del servicio, de la guerra, de la lucha, de la constancia, de la perseverancia, de querer más estar cerca de Dios que el mismo que el otro hermano. Entonces, si analizamos después lo que pasa, vemos que él lucha por su bendición, o sea, él pelea por ella, él la busca. Entonces también Dios sabe, el Salmo 139 dice que Él conoce nuestro sentado, nuestro andar y nuestro reposo. Aún no está la palabra de nuestros labios, Él ya la sabe. Entonces Dios podía ver eso en Isaac.
perdón, en Jacob, perdón. Bueno, interesante. Entonces, en corto, Dios eligió en visto de lo que iba a hacer Jacob. Interesante. Vamos a ver unos versículos bíblicos para mostrarnos por qué Dios eligió a Vianney. ¿Sí? ¿Tenía algo más? Bueno, yo así leyendo la historia, pues puedo ver que Esaú era como indiferente a las cosas espirituales. Bueno, esa es mi respuesta. Podría ser. Bueno, también interesante. Vamos a la Biblia para ver o Vianney, ¿sí? No, ¿O perdón, no? ya. No, está bien. Vamos a la Biblia para ver por qué Dios elige a alguien para hacer algo. Vamos a Romanos 9, 10 a 16. También sucedió cuando Rebeca concibió de un solo hombre, de nuestro antepasado Isaac. Aunque sus hijos todavía no habían nacido, ni habían hecho algo bueno o malo, y para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama. Si le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? De ninguna manera. Porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga misericordia. Vemos que no es el invisto de lo que iba a hacer. Hemos leído, aunque sus hijos todavía no habían nacido ni habían hecho algo bueno o malo. Vemos que la elección de Dios es pura gracia de parte de Dios. No tiene nada que ver con lo que hicieron Jacob, ni Esaú, ni bueno ni malo. Simplemente Dios eligió a Jacob por su misericordia. Y también es lo mismo con nosotros, ¿no? ¿Por qué nos eligió para la salvación a nosotros? ¿Por qué somos buenos? No, claro que no. Sabemos que somos pecaminosos. Es simplemente por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios que nos eligió para la salvación. Gracias a Dios que nos ha elegido a tener fe, tener esa salvación, tener el perdón de los pecados. Eso es pura gracia de Dios. También leemos de nuestra elección en Efesios 1, 4 a 5. En Cristo, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Tenemos subrayado, Dios nos escogió, nos predestinó. ¿Y cuándo? Antes de la fundación del mundo nos predestinó. ¿Y para qué? Para que seamos santos e intachables en su presencia. Para que fuéramos adaptados como hijos suyos por medio de Cristo, para su alabanza de su gloria. Todo esto lo hace ver bien a Él. Y todo esto es pura gracia de Dios. Nuestra elección, nuestra fe, nuestras vidas son dadas a nosotros por pura gracia de Dios. Qué bendición que tenemos de Dios.
tener esa confianza de que tenemos la salvación, tenemos el perdón de todos nuestros pecados, solo por la gracia y la misericordia de Dios. Bueno, solo tenemos unos minutos y voy a repasar unas cositas acerca del proyecto final. Ya hemos hablado un poco de eso en clases anteriores. Entonces, así es. El proyecto final, Génesis 37, la historia de José vendido por sus hermanos. Y ustedes van a formar un plan para enseñar esta historia a otros utilizando el método de las 4C. Voy a subir al chat también, después de la clase de esta noche, el PDF y documento para que ustedes puedan llenar el proyecto final. Y ustedes tienen hasta 8 días después de la última clase. Entonces, hasta la próximo jueves. Si necesiten más tiempo, pueden enviarme un mensaje y pedir una extensión. Eso está bien. Pero si pueden cumplirlo dentro de estos 8 días, eso sería aún mejor. Perfecto, para que nosotros puedan corregir todos los proyectos y también terminar la clase y todas esas cosas con mucho tiempo para que ustedes puedan entrar en otros cursos y tener ese curso como cuenta su documentación de cumplir la clase. Entonces, hasta 8 días después de la última clase. Y ustedes van a leer la historia y pensar en estas preguntas. ¿Cómo va a iniciar de una manera que capte la atención? El captar. Y se prepara usted para contar la historia en sus propias palabras. O también pueden leer la historia. Eso funciona también. Pero sí, ustedes tienen espacio para escribir cómo va a contar la historia. Y bueno, si sabe usted las 7 preguntas de considerar, prepare sus respuestas a esas preguntas y también prepare las respuestas a lo siento, no cambié esa diapositiva. 4 preguntas de consolidar en ese documento, el proyecto final. Bueno, vamos a terminar con oración y si ustedes tienen alguna pregunta o duda, pueden quedarse después de la clase para hablar conmigo. Bueno, oremos. Padre Santo, te damos gracias por este día que nos ha dado para estudiar tu palabra juntos. Te damos gracias que como eligió a Jacob a recibir esa bendición, nos ha elegido para salvación. Nos ha elegido recibir las bendiciones de ti, el perdón de todos nuestros pecados y salvación y la vida eterna. Damos gracias a ti por eso, por enviar a tu único Hijo para cumplir la promesa que dio desde el jardín de Edén a Adán y Eva. Gracias por todo lo que nos has hecho. Todo esto oramos en el nombre de tu único Hijo, Jesús nuestro Salvador. Amén. Y